Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, te saluda Esteban Corbalán. Junto con mi familia estamos aquí en República Dominicana sirviendo al Señor a través del ministerio de Palabra de Vida. Es un gusto para mí una vez más acercarme a donde estás para compartir contigo el comentario de la hora silenciosa, recordándote que este comentario no reemplaza, no sustituye tu tiempo a solas con Dios. En esta oportunidad nos toca el Salmo 114 y quería comentarte que desde el Salmo 113 al 118 es lo que los judíos conocían en ese tiempo como los salmos del Jalel o Aleluya, que justamente esta palabra hebrea está compuesta, ¿sí?, de dos partes. La primera, que es Jalel, que significa alaben ustedes, y Ya, que es la abreviatura del nombre Yahweh o Jehová como nosotros lo conocemos. Por lo tanto, la palabra aleluya o aleluya significa alaben ustedes a Jehová. Estos salmos, desde el 113 al 118, se cantaban específicamente en las celebraciones principales del pueblo de Israel. Se cantaban en la fiesta de la Pascua, también de los tabernáculos, de la dedicación y de Pentecostés. Pero este salmo específicamente tiene una connotación muy especial, porque junto con el 113 se cantaba en la fiesta de la Pascua, ¿sí?, antes del comienzo de la cena, y luego del Salmo 115 al 18 al terminar la cena pascual. Y dice en Mateo capítulo 26 que fueron justamente estos salmos lo que el Señor Jesucristo cantó entonces allí con sus discípulos, entonaron con sus discípulos antes de salir al monte y antes de enfrentar a la cruz. Este salmo es un salmo muy especial en donde vamos a ver la presencia, el poder de Dios, el poder de Dios al sacarlos de Egipto, la providencia de Dios al socorrerlos en el desierto y también la presencia de Dios al sustentarlos hasta llegar a Canaán. Dice el Salmo 114: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carnero y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas y en fuentes de agua la roca. Sin lugar a duda que ellos cantaban y recordaban, ¿sí? Y esto producía gozo y gratitud en sus corazones al recordar justamente el poder de Dios al sacarlos de Egipto. ¿De qué manera lo hizo? Increíblemente enviando a Moisés, y a través de este hombre entonces manifestar en cada una de las plagas la presencia y la preeminencia de Dios de Israel sobre los dioses de Egipto. Y allí entonces Dios los saca, y no solamente que los saca, sino que los hace atravesar el Mar Rojo y luego el Jordán, para dejar bien en claro que ya no estaban en Egipto, que ya no pertenecían a Egipto, sino que ahora eran propiedad de él. Y no solamente marca esto, sino que también manifiesta su presencia, estableciendo el tabernáculo entonces que iba con ellos y que no era otra cosa que el lugar donde manifestaba Dios su presencia con ellos. Y durante todo ese caminar tuvieron distintas situaciones. Se encontraron entonces ante el Mar Rojo y detrás de ellos a los egipcios que venían entonces para procurar matarles o regresarles a la esclavitud. Se encontraron de repente ante el río Jordán, y también otra situación entonces que les impedía seguir su caminar hacia la tierra que Dios les había prometido. Y también enfrentaron otra situación, como dice en el verso 8, en donde hubo necesidad de agua, donde hubo sed en el pueblo, y en donde también entonces pudieron comprobar de la misma manera que ante el Mar Rojo y ante el Jordán, la providencia de Dios dándoles una salida, llegando en el momento exacto, ni antes ni después, para que no quedara duda, en el corazón de los israelitas de que había sido la manifestación de la gracia
de Dios, pero también ellos pudieron comprobar no solamente su poder al sacarlo, no solamente su providencia al socorrerlo, sino también su presencia al sustentarlos. Y es que Dios iba con ellos. De noche, dice, allí se iba manifestando en una columna de fuego, de día en una columna de nube para protegerles del sol, pero también era la presencia de Dios que les proveía de todo lo que ellos necesitaban. Y dice la Biblia que durante todos esos años en el desierto, sus calzados no se envejecieron ni tampoco sus vestidos, y que nunca le faltó alimento ni tampoco agua allí en su caminar. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba comprometido con ellos, no solamente en sacarlos y en socorrerlos, sino en sustentarlos hasta llevarlo a la tierra de Canaán. Qué hermoso paralelo con nosotros y qué hermosas lecciones que nos dejan para nuestra vida, porque nosotros también podemos en esta mañana ser movidos en nuestros corazones y motivados a la gratitud y a la adoración a nuestro Dios, porque de la misma manera que obró para con Israel, lo hace para con nosotros y lo sigue haciendo, porque también nosotros podemos recordar su poder al sacarnos de este mundo en el cual estamos, pero del cual ya no somos. Y sabes que no fue a través de Moisés, sino a través de su propio Hijo, que muriendo en la cruz del Calvario derramó su sangre para comprarnos para nuestro Dios. Hoy somos propiedad de Dios y su presencia ya no está en un tabernáculo, sino está en nuestra propia vida, porque el Espíritu Santo llegó no solamente para sellarnos como propiedad de Dios, sino también para manifestarnos y hacernos saber que la presencia misma de Dios está en nuestro ser, en nuestro corazón, y junto con su presencia, su poder para vivir entonces el propósito de Dios, que así o como fue para con Israel, de sacarlo de Egipto y de separarlos, haciéndolo cruzar el Mar Rojo y también el río Jordán, para que ellos entendieran que ya no eran de Egipto, sino que ahora eran de Él y que iban a ser un pueblo santo para con Él. De la misma manera el Espíritu Santo vino para hacernos saber, Dios, que ahora somos propiedad suya, que somos instrumentos santos y que ya no debemos volver a Egipto, sino entender nuestra nueva vida, nuestra posición nueva en Cristo. Entonces, caminar en santidad para nosotros es entender que es caminar como un pueblo separado para Él y procurar en nuestra vida, en esta santidad progresiva, ser un instrumento para honra, santificado y útil para el Señor en toda buena obra. Pero también mientras estamos caminando en este mundo, cómo disfrutamos de su providencia. Hermano querido y amigo, no dudemos que la promesa del Señor se sigue cumpliendo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa victoria es nuestra. Y tal vez estamos pasando por distintas pruebas, adversidades o dificultades que son también la evidencia de que Dios está trabajando en nuestra vida. Sabes, Él nunca nos va a dar más de lo que podamos sobrellevar y soportar. Y Él ha prometido que juntamente con la prueba va a venir la salida. Así como manifestó su salida ante el Mar Rojo y ante el Jordán, así como manifestó su salida cuando tenía sed el pueblo y clamaba por agua, y a través de la peña hizo fluir ese torrente para satisfacer su sed, de la misma manera el Señor va a llegar siempre, ni antes ni después, sino en el momento exacto, para que no nos quede ninguna duda de que es Él que nos brinda su salida. Pero también es para que nosotros podamos en este día alabarle, al comprobar que también su presencia está con nosotros, sustentándonos en todo lo que necesitamos. Y Él va a suplir nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas, porque Él se ha comprometido con nosotros, por su gracia, por su misericordia y su fidelidad. Por lo tanto, no debemos dudar que aunque el mundo esté en crisis, y aun que el mundo pueda entonces estar clamando por distintas situaciones y circunstancias, nosotros podemos estar tranquilos y seguros de que nuestro Dios es aquel que nos conoce, sabe de lo que necesitamos y va a usar sus medios, sus maneras y sus métodos, pero siempre va a suplir para nuestras necesidades por amor a su nombre y para la gloria de su nombre. Que al igual que Israel, nosotros seamos motivados en nuestro corazón al recordar su poder al sacarnos de Egipto, su providencia al socorrernos en cada una de nuestras situaciones y su presencia al sustentarnos en todas nuestras necesidades. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.